tengan más de 15 años en la actividad. Sí. Bueno, entonces muchos de ustedes saben que históricamente, y es el día de hoy también, que se utilizó mucho el medicamento artesanal, y también en ese momento, más o menos en el 2000, se estaba intentando trabajar desde las instituciones para, bueno, revertir esta situación y que la gente aplique más los productos aprobados, que habían sido aprobados por SENASA, que habían tenido controles y que debían ser seguros para las abejas. Pero bueno, pasaba de todo. Pasaba que los productos que tenían que ser controlados por SENASA, capaz que no habían tenido la mejor auditoría en algunos casos. Pasaba que el producto quizás sí había sido bien auditado, sí tenía todos los controles y el que lo vendía no lo almacenaba como correspondía, lo dejaba al sol, lo dejaba a altas temperaturas. Pasaba que el apicultor lo compraba, se iba al campo, llevaba el medicamento arriba de la guantera de la camioneta a pleno rayo del sol y eso genera un montón de problemas. Pasaba que el apicultor no leía el marbete y en vez de aplicar 2 tiras según el principio activo aplicaba 1, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso generaba lío, quilombo. Y ahí entré yo, en el cual nos dijimos, bueno, ¿por qué? Porque se decía o que había resistencia o que el producto fallaba. Esas eran las dos respuestas dependiéndote del lado de la vereda que te paraba, del lado de la empresa o del lado del apicultor. Así que decidimos con Martín Eguaras en ese momento y Sergio Rufinengo, que Que vos era lo otra de las conoces bien. personas con las Bueno, que hoy yo trabajo Mar del Plata, bastante. eh, A ver si espero unos segundos, a ver si ya medios retirados. La celda tiene más espacio para Em, reproducirse. Sí, decidimos investigar si realmente eso pasaba en Argentina. En otros lugares del mundo ya se había detectado, pero bueno, acá medio que hay muchos. Entonces, bajo este escenario de productos artesanales, de productos aprobados mal aplicados, mal formulados o lo que quieran, en donde había varios productos comerciales, pero en realidad los principios activos eran siempre los mismos, eran hasta ahí 2 piretroides, porque el fluvalinato desde el 97 en adelante medio que cayó en desuso. Así que quedaba la flumetrina y después el Cumafos, y el amitraz, y el cumafos en esa época era la estrella. la estrella, barría con Todo el todo. mundo, sí, metía cumafos en todas sus variantes habidas y por haber, en alfajor, en polvo, en tiras y no sé en qué tantas cosas más. Mezclado con pimienta. Con todo era, uno iba y se encontraba con muchas cosas. Y bueno, acá una pausa porque en realidad los acaricidas de síntesis, al menos de la forma que están formulados acá en la apicultura, son por contacto. Generalmente están vehiculizados en sustratos que son, en su momento fueron de celulosa. Estamos hablando, yo hablo siempre de los aprobados, ¿no? Porque después está el que hace las tablitas de madera, que sea de eucalipto, de álamo, de lo que sea. De eso yo no hablo. Yo le hablo de los principios activos en formulaciones aprobadas por SENASA. Después podremos discutir y ustedes me podrán salir a retrucar, pero bueno, en este curso tratamos de hacer las cosas bien. Entonces, todos los productos aprobados por SENASA actúan por contacto, generalmente vehiculizados en tiras de celulosa o de cartón, algunos en una especie de alfajor. Y son de liberación lenta. Esa es la gran diferencia con los acaricidas orgánicos. Después haremos alguna observación ahí con el caso del oxálico. En algunos casos se sublimó, hoy no es una práctica muy común esto, y lo que sí, esto de liberación lenta hace que estén entre 35 y 42 días. ¿Por qué? Ustedes ya lo saben, ¿por qué es eso? Los días que necesitan las distintas camadas para nacer. Claro, nosotros tenemos que abordar más o menos 3 periodos de operculado o 2 ciclos completos de abeja, como quieran, es lo mismo. Los ciclos completos de abeja son 42 días o 3 periodos de operculados, un poco menos, son 36, hablando de la obrera. Eso es porque si nosotros tuviéramos, que es lo que pasa mucho con los orgánicos, si nosotros aplicáramos una acaricida de síntesis que lo sacamos los 10 días, quizás si hacemos un monitoreo, a los 10 días vemos que el nivel de parasitosis cae fuertemente, pero no estamos viendo toda la realidad. Capaz que estamos viendo el pico del iceberg, sí, y en realidad hay un montón de parásitos que están dentro de la cría, Claro.
es si llevamos adelante, después lo vamos a ver, el método del frasco, que ya lo deben haber hecho en el campo Sí. probablemente. Bueno, no vemos todo lo que viene, ¿no? Más dependiendo si estamos en verano o en primavera, o en época de clima cálido, o en el norte del país donde hay cría permanente. Por ahí diferente y puede llegar a ser exitoso, aunque no es lo que estoy recomendando, es en una cámara bloqueada o bien reducida el área de cría. Bueno, capaz que ahí tenemos un poco más suerte. ¿Por qué tenemos un poco más suerte? ¿Por qué digo esto? ¿Cómo fue la pregunta? Yo estaba distraído pensando en otra cosa. ¿Qué podría pasar? ¿Quién me está contestando ahí? ¿Juan? Juan. No, pero bueno, hablé, Juan. Ahí tiene que No, no, hablar el pero quería estudiante. escuchar la pregunta. Pero, ¿por qué a mí una acaricida de síntesis, en qué condiciones? Supongamos, que no es lo que estoy recomendando, una acaricida de síntesis que solamente 10 días en una colmena puede ser muy efectivo. ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Qué creen ustedes? Cuando no haya cría operculada ¿Y qué pasa cuando no hay cría perculada? y tenés toda la barroa en fase de foresis, perdón, de dispersión. Bueno, bien, eso es importante, eso es lo que tienen que empezar a razonar ustedes. El acaricida hay que aplicarlo según lo que dice el Marbete. Yo no estoy poniendo en discusión eso, pero ustedes tienen que empezar a hacer ese análisis de cuando van a realizar un tratamiento, cuándo la pueden llegar a tener más complicada que en otros, ¿no? Porque si nosotros hacemos un bloqueo de la cámara al salida de la cosecha y aplicamos el tratamiento acaricida, tenemos altas probabilidades de que nos vaya bien con el manejo sanitario en ese punto de barroa. Ahora, si tratamos barroa, qué sé yo, en avanzada la primavera, con 8 cuadros de cría, con 6, no sé. Bueno, ahí hay que estar atentos. Eso cada uno conoce su zona, conoce su flujo de néctar, ¿no? La curva de floración y tendrá que ir poniéndose canchero con eso. Pero es importante que estén dentro de la colmena justamente por el ciclo de vida y por eso contamos tanto el ciclo de vida. No es que se nos ocurre contarlo porque sí. Entonces, hasta ahora, definimos al parásito, ¿sí? Lo ubicamos como tal, hablamos de su ciclo de vida, ¿sí? Que tiene 2 fases, hablamos de los daños que ocasiona y estamos hablando de cómo se empezó a controlar y qué relación tiene el control con su ciclo de vida. Entonces, para los más nuevos, ¿cómo controlamos Varroa hoy? ¿Con acaricidas de síntesis o con acaricidas orgánicos? ¿Qué principios activos tenemos disponibles hoy en el mercado para tratar a Varroa? Tenemos el fluvalinato, hablaremos qué pasa con el fluvalinato, tenemos la flumetrina, tenemos el amitraz y tenemos el cumafos. Al menos esos están disponibles. Que se vendan es otra cosa. Hoy que se estén comercializando, generalmente es el amitraz y la flumetrina. Cada uno con sus variantes comerciales y con sus nombres de fantasía, que yo no hablo tampoco de eso, yo hablo de principios activos. ¿Cómo se aplican? A leer el Marbete. Yo tampoco les digo cómo se aplican. Ustedes tienen la responsabilidad como apicultores que se están capacitando de ir a buscar el producto al distribuidor o a quien lo venda, leer el Marbete y aplicarlo como corresponde, que son muy claras las instrucciones. ¿Puedo hacer una pregunta, Matías? Sí. Yo tengo una duda. Sí. Una abeja pasa, toca la tira, si tiene varroa se muere. Ahora, esa abeja, las abejas que no pasan por la tira, ¿reciben el químico de una abeja que pasó por la tira? No sé si me explico. Sí, claro, sí, sí. Sí, la molécula, hay estudios de eso que muestran cómo la molécula, sobre todo los acaricidas de síntesis, creo que se ha hecho bastante con el Cumafos eso, y de hecho es el principio por el cual estos andan tan bien. La molécula se mueve de abeja a abeja por contacto. Buenísimo. Obviamente que el contacto directo tira abeja, No. y por eso es tan importante después cuando ubican la tira. La mayoría de las tiras tienen como 2 pestañitas, Sí. las de síntesis. Mucho cuidado cuando doblan las 2 pestañas para un lado, porque ahí la tira se pega contra una cámara, contra una cara del cuadro, perdón, y la abeja, la posibilidad que tiene para tocar es solo una cara de esa tira. Entonces esas tiras hay que doblar una oreja para cada lado y poner
en donde dice el marbete. Y ahí tenés las dos caras de la tira para que la abeja toque el ácaro, ¿sí? Claro, el oxálico no te da esa posibilidad. Y el oxálico, no, medio No, que capaz que en algún momento sí, pero no, sí, tiende a pegarse. De hecho, uno ve después, que en no hay muchos cría. casos, exactamente, que la abeja no pone ahí. No, Y bueno, y si con la acaricida de síntesis lo colocamos mal, pasa lo mismo, porque todos estos no dejan de ser venenos para la abeja, desde el orgánico ujú, al de síntesis. Lo que claro. pasa es que los orgánicos tienen algunas virtudes que después las vamos a ver. Em, pero sí, el principio activo, el metabolito, el que tiene acción sobre Varroa, pasa también de abeja a abeja. Al estar tantos días, termina eliminando los ácaros. Los principios activos están ahí listados en el control de Varroa, ¿sí? Todos esos. El timol, el oxálico, el fórmico y el láctico, no sé si se seguirá usando, capaz que alguno lo usa, esos son orgánicos. Los otros son de síntesis. La diferencia histórica entre estos principios activos es que los de síntesis eran de liberación lenta, ¿sí? Se aplicaban una sola vez, generalmente entre los 35 y los 42 días se sacaban, y generaban un menor esfuerzo operativo por parte del apicultor, porque vos ibas, metías la tirita y te olvidabas. Los orgánicos son más laboriosos. Como sigue todo esto, ya hay zonas donde los acaricidas de síntesis no se pueden aplicar, o probablemente no se puedan aplicar, por cuestiones que vamos a ver después. Y también por el tipo de apicultura que uno quiere hacer. Si en el norte de nuestro país queremos hacer apicultura orgánica, bueno, ninguno de estos acaricidas de síntesis se pueden poner. Y eso es porque la actividad lo permite, la rentabilidad lo permite, porque el valor agregado del producto lo permite. Quizás esto no pasa acá en la provincia de Buenos Aires. ¿Alguna duda con respecto a esto? No. Bueno, ¿qué debemos saber o qué sería ideal que sepan? Los mecanismos de acción, sería interesante que cuando hablamos de mecanismos de acción, y yo me pare acá, en la anterior, sepamos que... Ay, yo estoy moviendo el mouse, está con la otra computadora. Sepamos que fluvalinato y flumetrina son ambos piretroides. El mecanismo de acción básicamente es el mismo. Y esto tiene que ver con la rotación. Los más viejos, esto lo han escuchado 3 millones de veces. Pero bueno, cuando armamos un plan en el tiempo de manejo sanitario Varroa, nunca tiene sentido si en primavera, qué sé yo, se te ocurrió meter flumetrina, que a la salida de la cosecha, cuando vas a entrar a la mermada, metas fluvalinato, porque ahí es como aplicar lo mismo. Porque la forma de acción de estos acaricidas, que es a nivel del sistema nervioso, atacan el mismo punto del sistema nervioso del ácaro. El amitraz tiene otro mecanismo de acción, también afecta al sistema nervioso del ácaro, pero por otro lado, tiene otro tipo de receptor para esta molécula. Y lo mismo el cumafos. De todos estos, hoy se sabe que cumafos y fluvalinato son los más estables y residuales dentro de la colonia. Y oh casualidad, en el mundo son a los primeros que se detectó resistencia por parte del ácaro. El ácaro tuvo una mutación que le confirió la habilidad de detoxificar, de eliminar esa molécula que entra a la colmena, que no lo mate y que sobreviva. Todos estos son altamente eficaces. En condiciones ideales tienen que tener más del 95% de eficacia, aún a altas parasitosis del ácaro. Que después la colonia sobreviva es otra cosa, pero la eficacia tiene que ser más del 95%. Si nosotros hacemos un monitoreo y nos da por debajo del 95%, a tener cuidado. Daño colateral siempre, tanto para los de síntesis como para los orgánicos. Hay residuos, hay resistencia e impacto a nivel individuo y colonia. Residuos hay de todo. Residuos significativos de los de síntesis. En los orgánicos puede haber algo de residuo, pero generalmente son mínimos y están por debajo de un límite máximo y desaparecen muy rápido. Lo que sí pueden hacer los orgánicos es cambiar las propiedades organolépticas de la miel, porque son el sabor que tiene el timol, el fórmico, pueden llegar a cambiar el sabor de la miel. Aumentan con el tiempo la miel, pero desaparecen rápidamente.
diferente es con el amitraz, fluvalinato, flumetrina y cumafos, que más que en la miel se fija en la cera. Y si se fija en la cera, ¿ustedes qué creen que puede pasar? Y se acumulan en la cera. ¿Quién se anima? ¿O qué se le ocurre que puede pasar si acumulamos actividades en la cera? Por ahí tiene impacto en la cría, en las larvas. Claro, exacto. No, por ahí no, lo tiene, es así. Sí, claro. Muy bien, como lo decís vos. Entonces, después generan impacto a nivel individuo y colonia. A nivel individuo directamente, porque un filósofo decía que la dosis hace al veneno, ¿no? Entonces, si vos te comés 1 kilo de sal, te morís. Bueno, acá es lo mismo. Si estos principios activos, si bien están testeados y se dice que son seguros para la colonia, generan cuestiones negativas en la abeja. Generan impactos en la calidad seminal de los zánganos, generan efectos en las glándulas hipofaringias, pueden alterar el sistema nervioso, etcétera, etcétera. Obviamente las dosis hacen que eso sea un daño colateral aceptable. A nivel individuo, indirecto, puede ser lo que decía ahí la persona que habló, que no sé quién fue, porque no los veo, pero puede afectar el desarrollo de las larvas y a nivel colonia, con el tiempo, que esa disminuzca su población. Tengo una ¿Puedo pregunta. hacer una pregunta? Sí, los dos. Bueno, La mía es nomás, dijiste que nombraste 2 que eran los más estables. Cumafos y fluvalinato. Gracias. Ojo con eso, ¿eh? No salgan y digan, che, Maggi me dijo que metamos flumetrina mitral que se degrada rápido. En el flujo de Neco. Pero sí. necesito que no te busquen los metabolitos después, es otra cosa eso. No, mi consulta era sobre el tema del porcentaje de efectividad de un producto. Sí. Porque fue una discusión cuando existía la CONASA, un debate bastante prolongado. Por ejemplo, yo uso un fórmico y me da un 70% de efectividad. Sí. ¿No lo puedo considerar un tratamiento? Sí. Sí. De bajo impacto, digamos, ¿no? O sea, con eso solo sé que no voy a lograr... No, porque, bueno, ahí es donde está el cambio, que hay que hacer el cambio de paradigma del control de Varroa. Seguramente, bueno, sí, 70%. Después al último voy a mostrar unas curvas que son las que muestro siempre, que tienen más años que la injusticia, pero bueno, sirven para esta pregunta que haces vos, Lucas. ¿70% sirve? Sí, depende qué vas a hacer después, depende qué momento del año. Entonces, capaz que a vos, qué sé yo, metés un fórmico en primavera, bajaste un 70%, sabés que te queda un nivel alto de Varroa y bueno, quizás al mes tengas que hacer otro manejo. Claro. Sí, Luca, y también es importante la carga que tengas, porque no es lo mismo el 70% de 100 Varroas que tengas a 10.000. También. Y también va a depender de la presencia de zánganos Claro. y la época del año. Así que bueno, eso también vos tenés herramientas disponibles, que es el monitoreo, que es clave. Claro. Siempre digo lo mismo. El monitoreo es prehistórico, ¿no? Y aún así cuesta que se haga. Es sencillo y aún así cuesta que se haga. Que se haga y que se haga bien encima. Exacto, y es la principal herramienta para tomar decisiones. Cuando vos no haces monitoreo, vas a ciega, porque viste un ácaro arriba de una abeja, te asustaste, fuiste y curaste. Y no es así. Yo te consultaba porque, digamos, que fuera de los productos a veces de contacto, sí. En realidad lo que uno puede llegar a ver, charlando a veces con los apicultores, es que algunos aplican alguna sublimación en determinadas épocas del año como para ayudar a descargar esa... ¿Sublimación de qué? ¿De oxálico? ¿De qué? Bueno, de oxálico, pero bueno, esto es para otro lado. Sí, o de amitraz o de oxálico. Claro. Bueno. Sí, creo que de amitraz el que es el que le pones y el que más se usa como sublimado dentro del ahumador. Pero bueno, por ahí nosotros en su momento participábamos bastante de la CONASA, después dejamos de ir, pero por diferentes motivos, no por nada en particular, sino que generalmente... igual no se reúne hace como 3 años, bueno, no te preocupes. Pero bueno, sí, la limitante nuestra fue la económica para poder cubrir esos viajes, porque nos quedan largos, pero... Sí.
no sé bien cómo era esa. Yo creo que hay que cambiar el foco de la discusión en esos puntos. Porque en realidad un tratamiento, obviamente que si vos aplicás una acaricida de síntesis y te da un 70%, ahí hay un problema. Porque sabemos que los acaricidas de síntesis generan resistencia. Porque están diseñados para que tengan lo que le dije yo, más de 95. Los orgánicos, salvo ahora el AloeNCAP, supongamos, si a vos te da qué sé yo, hasta un 60, yo creo que es aceptable, pero sabemos con todas las observaciones, y ahí es donde es importante el razonamiento y conocer al ácaro, conocer la colonia y conocer la actividad en sí, que bueno, que tiene que ir asociada a otro, entonces hay que trabajar sobre eso y no en esos puntos ponernos fundamentalistas. Con los acaricidas de síntesis capaz que sí es un poco más compleja la discusión. Pero bueno, creo que ahí es importante cuando nos hacemos estas preguntas. Bueno, ahí dice que el fluorinato y la flumetrina, que son piretroides, actúan sobre el canal de sodio. No importa esto, pero yo se los digo. Algunos a veces quieren tener un poquito más de datos sobre el canal de sodio, los axones de las neuronas. Frena todo eso, entonces los ácaros terminan, no pueden cortar el impulso nervioso y que terminan como sobreexcitados. El Coumaphos es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. También, esto tiene que ver con la transmisión del expulso nervioso. La acetilcolinesterasa es una enzima, ¿sí?, que degrada el neurotransmisor. Entonces, cuando uno hace una acción que son involuntarias, ¿sí? No sé, me está sonando WhatsApp ahí, no, espero que no me estén escribiendo ustedes, pero si no es alguien, lo voy a cerrar esto. No lo cierro porque está 3 años. Vuelvo acá. No, ahí está. Bueno, si no se degrada ese neurotransmisor, el ácaro sigue sobreexcitado. Y con la parte de la amitrasa es algo similar. Pero fíjense que uno actúa sobre canales de sodio, fluorinato y flumetrina, Coumaphos sobre un neurotransmisor, que es la acetilcolinesterasa, y el otro sobre un receptor también de neurotransmisores, que es el receptor de lactopamina. Entonces, todos actúan sobre el sistema nervioso, pero de diferentes formas. Yo siempre digo lo mismo, es como si estuviéramos en un partido de fútbol y vos pongas diferentes variantes del ataque, un delantero centro, un lateral derecho, un lateral izquierdo. ¿Sí? Si metés siempre el delantero centro, generalmente la defensa te termina controlando. Con respecto un poquito más de la estabilidad y eso, tenemos los acaricidas de síntesis, fluorinato, Coumaphos, los más estables, la flumetrin, los otros no, estas ya son viejas estas diapositivas, pero bueno, los nombro porque en algún momento se usaron. Los que están en negro son los que más se usan hoy, ¿no? En negrita, mejor dicho. Algunos son más inestables, yo pondría ahí la flumetrina casi al nivel de la mitraz, que es en realidad lo que vas viendo con los análisis de residuos en las matrices. Y los hidrofílicos como el fórmico, el oxálico y también el timol, ¿sí? El timol tiene un poco de afinidad por todo, que ya son orgánicos. Entonces posicionamos el ácaro, conocimos su ciclo de vida, conocimos sus formas de daño, conocimos cómo se cura, y dentro de cómo se cura hablamos de que históricamente se curó calendario, siempre en la misma fecha, siempre con los principios activos, con un gran razonamiento de su forma de curar, y hablamos un poco de la naturaleza de los acaricidas, si son lipofílicos, si son hidrofílicos, y de eficacias. ¿Dudas hasta ahora? A mí me quedó una duda un poquito atrás, no sé si entendí mal. La fundatriz, cuando entra por segunda vez o tercera vez, ¿nuevamente es fecundada? ¿Eso es lo que dijiste, Martín? Y a veces hasta el hijo la fecunda. O sea, cuando entra por primera vez y ovipone, puede llegar a copular con la cría. Claro. Imagínate, bueno, fueron trabajos publicados y revisados por pares, pero sí, se ha documentado eso. Y puede reiniciar el ciclo hasta 3 veces una hembra fundadora. Ese dato no lo tenían. Me han preguntado un montón de veces cuánto vive un ácaro fuera de la celda. Nunca me acuerdo esas cosas. Capaz que me lo van a preguntar, ya les adelanto que no me acuerdo. Pero bueno, son preguntas que surgen, no esta que hiciste vos, Juan, pero esta de cuánto vive el ácaro fuera de la celda, lo leí 3 millones de veces y 3 millones de veces me lo olvido. Y siempre digo, lo voy a leer antes de la charla y después me olvido también.
Pero bueno, cualquier cosa me parece. Además debe haber diferencia entre primavera e invierno, Sí, el tiempo probablemente. Sí, que esté incluso fuera. entre primavera e invierno está documentado que varía, valga la redundancia, la variabilidad corporal del ácaro y que en invierno esa variabilidad es más reducida. Eso tiene que ver un poco con la disponibilidad de cría y la selección por talla entre talla de ácaro y talla de celda. Bueno, hay mucho por hacer ahí. Lo que pasa es que son temas medio que al apicultor mucho no le sirven, ¿no? Entonces, bueno, quedan relegados. ¿Hay fundatrices infértiles que no Sí. puedan? ¿Sí? Sí, y bueno, ese es otro mundo que tiene mucho que ver con uno de los pilares del manejo integrado, que es la selección de abejas resistentes a varroa, y con la capacidad de ciertas líneas de abeja de detectar celdas parasitadas por varroa y remover las hembras que se reproducen y dejar las hembras que no se reproducen. En su momento eso se nombró como SMNR, que es... no MR, no My Reproduction, es la no reproducción del ácaro. Veamos. Bueno, ahí también están saliendo un montón de laburos, pero aún así no se comprende del todo. Pareciera que algunas líneas de abeja tienen la capacidad de detectar celdas parasitadas, pero de sopercular aquellas en las cuales varroa sí se está reproduciendo. Entonces, los investigadores se encontraban con que se perculaban celdas y encontraban altos niveles de ácaros que no se reproducían. Bueno, ahí hay algo que está pasando que el ácaro no se reprodujo, ¿no? Esto para poder investigar. Matías, Margarita creo que quería hacer una pregunta. No sé si bajó la mano, no la veo ahora. Sí, que pregunte. ¿Está por ahí? ¿Vas a preguntar? Bueno, no la veo ahora. Bueno, y después se anima o... Me apareció en el chat, pero bueno. Bueno, con los acaricidas de síntesis, yo sigo, después si aparece me interrumpen. Con los acaricidas de síntesis tenemos que así como son altamente eficaces, así es el riesgo que aparezca resistencia, porque la presión, que se le llama presión de selección, le decimos nosotros los biólogos, los veterinarios, yo soy biólogo en realidad, es tan fuerte que cuando aparece dentro de la población de ácaros alguna variante, ¿sí? Genética de esa población, y sería, no sé, de 100 individuos te aparece un ácaro que puede eliminar esa droga de su cuerpo. Bueno, ahí empieza a disminuir la eficacia y empezamos a tener un problema. Yo no me acuerdo, no, lo tengo ese diapo. Entonces, cuando aparece resistencia, que está altamente documentado, al principio sin saber o si no nos damos cuenta, aumentamos el número de tratamientos porque creemos, qué sé yo, que nos equivocamos en algo, no sé, decimos por la vida, tratamos más de una vez. En las partes que se hacen tratamientos artesanales aumentaba la concentración de la droga. Entonces eso al principio quizás anda bien, quizás. Siempre te va a quedar un remanente de ácaros que es el que es resistente. El ácaro que es resistente no lo matás, ¿sí? Porque tiene una habilidad genética, una batería de enzimas que pueden combatir ese principio activo que matamos. Pero bueno, por ahí eliminás el resto, por ahí te anda bien una sola vez. Entonces capaz que de una eficacia... Sí. Ahí Margarita escribió y dice que no le funciona el micrófono. La pregunta de ella quería saber qué quiere decir inestable. Inestable que debe ser con los acaricidas, ¿no? El que yo le he puesto es que se degrada rápidamente, que cuando vos lo dejás de aplicar, la concentración de esa droga empieza a desaparecer y es porque se degrada, porque la molécula es poco estable, porque las uniones entre átomos de esa molécula, de ese principio activo, son lábiles y se van rompiendo. Bueno, y muchas veces se incorporaba más de una droga, es el día de hoy que se hace, yo a veces hablo con apicultores y nada, me siguen diciendo eso, y bueno, ahí aparecen residuos en los productos que queremos comercializar, como la miel y la cera u otros. ¿Qué le decís a esos? Porque en realidad hay
hay alguien que lo fabrica, digamos, obviamente no, porque una cuestión es el artesanal, cuando el apicultor hace su propio producto, y otra cosa es cuando eso, digamos, si está bajo receta y todo, papá, bueno, estamos en una línea rara, pero hay gente que está comercializando esos productos, obviamente, sin No, con el tipo que los hace y los vende, bueno. Claro, pero con 2 principios activos encima. Claro, no, eso está mal y el que lo hace está muy equivocado. Cuando yo hablo con apicultores que me dicen que compran eso, antes yo era más combativo, hoy trato de preguntarles por qué hacen eso y trato de entenderlo. Trato de entenderlo, porque a veces la persona que no tuvo formación y eso hace lo que puede. Claro. Entonces con ello trato de hablarles y comentarles. Y a veces me ven como un teórico, asumen que yo no manejo colmenas ni nada, entonces bueno, trato de buscarle la vuelta, pero no voy más al choque. Eso sería resistencia mixta, después Sí, creo que tengo una diapo, pero lo podemos adelantar. Si yo les puedo contar de acá. Vamos a ir a esta. Vale. Si cuando nosotros hacemos lío, ¿no? Entonces, no sé, aparece Pepe y nos dice, che, tengo este producto fabuloso, lo fabrico yo. Y ese producto tiene solo un principio activo, ¿no? Y supongamos que es el fluvalinato, que de hecho esto pasó en varias partes del mundo. Apareció el fluvalinato, era la estrella, fue uno de los primeros que apareció, lo aplicaban como 3 veces al año, 2 veces al año, no lo rotaban. Bueno, generan resistencia al fluvalinato. Y como la flumetrina es un pariente cercano, ellos iban y metían flumetrina, un principio activo que nunca habían metido en las colmenas, pero por tener el mismo sitio de acción, que es el canal sodio, este tampoco andaba. ¿Sí? Eso es resistencia cruzada, se llama. Cuando pones... cruzada. Eso es cruzada, la que dijiste vos está bien, ¿eh? Es mixta o múltiple en realidad, que ahora la vamos a hablar. Entonces, resistencia cruzada es cuando pones 2 principios activos diferentes, pero el mecanismo de acción es el mismo. Ajá. Claro ejemplo, fluvalinato con flumetrina. Flumetrina. ¿Qué pasa? Después viene Pepe de nuevo y dice, bueno, esto te dejó andar, yo ahora hice esto que es mejor. Y te vende una tablita que tiene Cumafos y Amitraz. Y te dice, mete lo que anda bárbaro. Incluso desde la teoría, sobre todo los manejos agrícolas, esto es algo que son estrategias que se pueden usar. Pero en la apicultura está demostrado que esto es una bomba de tiempo, que son muy estables y que es difícil que un ácaro tenga la mutación para sobrevivir al Cumafos y la mutación para sobrevivir al Amitraz, pero no imposible. Y de hecho ha sido documentado en Italia y en Estados Unidos. Y cuando vos tenés un organismo que tiene resistencia a un mecanismo de acción A, resistencia a un mecanismo de acción B, se define como resistencia múltiple. ¿Queda claro? Sí, y ya estamos en el horno entonces. Exactamente. Y acá eso no se documentó, no quiere decir que exista, pero bueno, nosotros no llegamos a verlo. Esto es lo que les decía hoy, cuando se detecta fallo en control químico, no siempre es resistencia, ¿no? Así que pueden ser técnicas inadecuadas de aplicación, plaguicidas alterados o también altas tasas de reinfestación. Yo puedo hacer todo bien, pero si al lado tengo un apiario abandonado, bueno, capaz que el tratamiento fue eficaz, pero al mes ya tengo un nivel de prevalencia del ácaro que es medio anormal. Y eso puede ser por deriva de abejas de un apiario a otro. Entonces, la resistencia siempre va con un signo de pregunta y esto puede ser discutido en función de la información que más o menos uno maneja. Cuando hice el doctorado, detectamos en el 2008, quizás había aparecido antes, pero nosotros lo detectamos en el 2008, resistencia al Cumafos en Entre Ríos, después en Buenos Aires. En el 2010, resistencia a la Amitraz en Santa Fe. Pero esto no quiere decir que seguramente había más casos, pero bueno. Imagínense que era una persona acá en Mar del Plata tratando de ver lo que pasaba en un país, inviable. Pero bueno, hicimos lo que pudimos. Lo más importante creo que del doctorado fue que se demostró realmente que había resistencia a la Amitraz, al Cumafos y después a la flumetrina. Y bueno, eso generó un foco de atención. Yo hoy creo que
esto es una bomba de tiempo, hoy estamos preocupados con otras cosas, estamos preocupados con la comercialización de la miel, tratando de posicionar a la abeja con la polinización, etcétera, etcétera, y me parece que el problema sanitario ha quedado en el olvido desde hace ya un tiempo. En parte porque quizás creemos que estamos haciendo un buen manejo, que probablemente sea así, pero también porque no nos ha explotado alguna bomba, ¿no? Veremos qué pasa. La realidad es que en algún momento no vamos a tener más acaricida de síntesis si esto sigue avanzando y bueno, tendremos que ver qué hacemos. ¿Hay estudios de que se pueda revertir la resistencia, Matías? Sí, hay estudios. Se ha demostrado que si, por ejemplo, no sé, yo en el 2020 tuve resistencia al Comafos, me lo diagnosticaron, supongamos que lo dejé de usar, hoy voy, lo aplico y si hoy lo aplicara, funcionaría bien. ¿Qué pasa? Estas adaptaciones son a nivel población por parte de los ácaros, ¿no? Esto que quede claro y si no pregúntenmelo, no es que yo soy un ácaro, a los 20 años me mataba el Comafos, bueno, si me mataba me morí, ¿no? Pero supongamos que me mataba el Comafos, si a mí me curaban con Comafos me moría, tuve la suerte de que nunca me curaron. Y después maduré, me salieron canas y dije, no, yo no quiero que me mate más el Comafos, voy a reconfigurarme y voy a sobrevivir. No es así, no es que un individuo puede cambiar en el tiempo. Lo que cambia son las generaciones. Las generaciones y la población. Entonces, yo puedo tener una población de 100 ácaros, en los cuales uno es resistente, o puedo tener una población donde 50 son resistentes. Entonces, eso tiene que ver con la frecuencia de individuos resistentes al inicio del tratamiento. Si yo tengo 1 sobre 100, bueno, me va a andar bárbaro el tratamiento de acaricida, porque voy a tener un 99% de eficacia, si es que la acaricida llega a los 100. Ahora, si tengo 50 sobre 100, esa eficacia me va a dar el 50%. ¿Qué pasa? Yo antes tenía la diapositiva, no sé por qué la saqué, pero supongamos que curo esa población en el 2020, tenía una frecuencia de individuos resistentes del 1%, o sea que 1 cada 100 era resistente al Comafos. Aplico al final del verano el tratamiento, supongamos que mato 90 individuos. Hay otros, de los 10 que me quedaron vivos, 1 era resistente al Comafos. Ese tenía la capacidad de degradar el químico, lo que sea. Los otros 9 capaz que pasó lo que me preguntaba Juan, capaz que nunca tocaron la tira de oxálico, capaz que nunca dieron con una abeja que tenía la molécula de Comafos, encima. Sí. Entonces esos sobrevivieron, no quiere decir que sean resistentes. Entonces, frente a un nuevo tratamiento, ¿cuánto es la frecuencia de individuos resistentes ahora? Antes era del 1%, ¿ahora de cuánto es? Si vuelvo a aplicar la misma molécula. Y sí, va a ser de 10% menos. Del 10%, aumentamos el orden de magnitud, el riesgo de resistencia, 10 veces. Claro. De 1 pasamos a 10. Entonces, si yo vuelvo a aplicar oxálico, bueno, ahora la eficacia va a ser del 90%. Y yo digo, bueno, anduvo bien. Pero ¿ven que estamos metiendo la pata? Si yo ese 10 que me sobrevivió, en vez de meter Comafos, ahora meto flumetrina, u oxálico, o timol, con otros principios de acción, bueno, capaz que mato otra vez, bueno, me quedó el número chico, pero ponele que mate los 10. Porque cambié el mecanismo de acción. Entonces, ese que sobrevivió, que era resistente al Comafos, como yo ahora metí otro principio activo, lo maté. ¿Sí? Entonces, los cambios son a nivel población, no de individuo. Eso es lo que le tiene que quedar claro. Y yo necesito rotar los principios activos para no caer en esa trampa. Después no lo tenemos que olvidar que no es que estamos solos contra la barrosis, sino que hay un montón de cuestiones más. Y esto tiene que ver para todas las enfermedades. Si yo estoy hablando de la nocemosis, sepamos que está la barrosis, sepamos que puede estar la loca americana, sepamos que podemos estar sujetos a la inclemencia del clima, al paisaje, agropaisaje que nos rodea.
al estado del material que tengo, al manejo racional de las colmenas. Todo esto influye en la expresión de la parasitosis, y por eso volvemos a lo mismo, que tiene que ver la información que manejamos y el razonamiento que le demos a todo esto, y tiene que ver con lo que ustedes estudian. Entonces, bueno, ¿dudas hasta ahora? Yo no sé si está Lucas por ahí o vos mismo, Juan, si hay algo que yo no he dicho y que es clave, y digo, creo que lo digo ahora, igual. Vamos bien. Una de las cosas justamente que estabas hablando de la resistencia y los productos, y que también tienen mucho que ver, ahora justamente vas a hablar de algo muy preciso con eso, pero bueno, yo este año he estado en algunas regiones de España y te diría, hablando con los apicultores, veo que me hace acordar a Argentina hace, no sé, 10 años atrás, el hecho de no tener el oxálico en tiras, digamos, de no tener el Albencap o algo similar y no tener soporte. ¿Y no aplican allá? ¿No hacen con celulosa, Lucas? No, están meta, te venden unos aparatos para... ¿Lo subliman? Para sublimar, hay uno que es como si fueran esas aspiradoras portátiles que las cargas con 12 volt y tiene una batería atrás y bueno... es peligroso, porque los larga un montón de vapores y parte de los vapores son fórmicos y eso, si no tenés los cuidados... Lo que pasa es que pasó un poco lo mismo que en Italia, viste, que entró o llevaron el Albencap, digamos, bajo cuerda, lo probaron medio bajo cuerda, qué sé yo, no le funcionó del todo, y bueno, medio como que no le dieron bolilla en vez de hacer algo serio, digamos, ¿no? Agarrar, pedirlo oficialmente, hacer un ensayo, y después decir, bueno, lo que pasa es que si hacen un ensayo y le anda bien, tienen un problema, ¿no? Porque tienen que autorizarlo, ¿viste? Pero, ¿viste? Vos ves que... Yo veía que el principal problema entre la avispa asiática esa que tiene, que es terrible, que ese sí que es otro problema gigante, pues gigante por el tamaño aparte, pero vos sabés que era la feria de sublimadores, o sea, me hacía acordar Argentina hace unos años atrás, que vos ibas a la Expomiel de Azul y te estaban todos, qué sé yo, hasta el que vendía, no sé, maquinarias te ofrecía algún producto así, medio... usarlo así, asá, algún líquido sin identificar, ¿no? Entonces, ¿cómo, en cierta forma, si bien es una bomba que puede estallar en cualquier momento, como decías, digamos, cómo bueno, hemos podido tener mucho, digamos, evolución, ¿no? En lo que es el concepto, digamos. Sí, sí. Y bueno, sí, sin duda la aparición del Albencap, que si bien ha tenido ahí... algunos desafíos, porque hubo que reacomodar por ahí la dosis y eso, pero bueno, medio que trajo calma, ¿no? Porque el futuro era negro con todo esto que les estoy contando. Bueno, acá yo le hablo... Carmen levantó la mano. Sí, sí. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Con relación a España me gustaría hacer un comentario, porque yo tengo familia allá, y sí existe el oxálico en tiras, es más, las tiras son plásticas. El tema es que es caro. Las 5 tiras salen arriba de los 40 euros. La marca se llama Calistric Biox. Mirá. No, vos sabés que cuando yo estuve no la vendían en la Expo, sería porque sería muy cara. Me llamó la atención que había 3 o 4 stands que estaban difundiendo diferentes aplicadores de sublimación de ácido oxálico, digamos, ¿no? Así que bueno, porque inclusive una quiso hablar conmigo, a ver si en Argentina, si me parecía que era el mercado, y le dije, mirá, con el tema del soporte que nosotros tenemos es muy complejo que vos puedas vender esto, pero si querés probarlo desde ya, andá, no hay ningún problema. Pero bueno, me dio como que era bastante impráctico, ¿viste? Pero bueno, está bueno. Interesante eso, hay para investigarlo. Entonces, retomando un poco,
Nosotros siempre tratamos en las charlas de hablar de lo que es el manejo integrado de plagas, que lo que involucra es este cambio, ¿no? De no. Si bien hay tratamientos que vos no podés dejar pasar, que es al final de verano, bueno, y en parte esta pregunta o esta observación que decía Luca, esta discusión en la CONASA, es un poco hacer una combinación, ¿sí? de tácticas y de medidas que van desde las biológicas, biotecnológicas en la medida de lo posible, químicas y de selección genética. Pero ahora el objetivo no es erradicar al 100% el ácaro, como pasó en la mayoría de las parasitosis que afectan tanto al humano como a los animales, sino que decir, bueno, yo ya sé que y más en el caso de Varroa, que ya no hay continente casi libre de este ácaro, o por lo menos que está donde está la abeja melífera, sino que decir, bueno, yo tengo que convivir con esto, pero bueno, convivo de tal manera que es aceptable para la abeja. Y mantengo las poblaciones debajo de un umbral de daño económico. Y esos pilares son la nutrición. Bueno, primero el monitoreo, ¿no? El monitoreo es clave. Y después hay otros que generalmente actúan todos en conjunto. La nutrición de la abeja, los tratamientos y la selección de abejas, tratando de ir por la abeja local, que generalmente es la que está adaptada al ambiente. Bueno, ¿cuál es el desafío? Realizar una buena estrategia de control de Varroa con los monitoreos y los umbrales. Para eso ustedes tienen que ir conociendo la zona y saber qué valores son peligrosos, por dónde están. Generalmente la provincia de Buenos Aires se maneja a final de verano, sabemos que entre un 3 y un 5 curás. A mí no me gusta dar números porque por ahí eso varía, pero bueno, para salir de un 3 y un 5 del verano tenés que entrar muy bien en la primavera, ¿no? Tenés que hacer un buen manejo antes porque si no, no salís ni con un 3 ni con un 5, salís con un 15, con un 20. Todo es variable. Por eso, cada uno va a saber en su zona en qué rangos moverse sin meter la pata. El manejo nutricional, ¿ya lo tuvieron a Joaquín? ¿Sigue dando Joaquín esto? Joaquín, no. Sí, ya tuvimos. Joaquín Moja, sí, la otra clase. ¿Y les dio nutrición, Joaquín, o no? ¿O No, habló de enfermedades de la cría en esa oportunidad. Bueno, el manejo nutricional es clave, ¿sí? No, Dios. Joaquín Moja dio. Joaquín dio nutrición, profe. Nutrición. El otro chico, Emanuel, dio. Emanuel, sí, yo ya tengo un despelote en la cabeza. Sí, bueno, eso cuando hay muchos profes, ¿viste? Sí. Bueno, el manejo nutricional es clave. Sí, Joaquín habló de eso. Y a mí siempre digo lo mismo, no me resulta nada fácil, pero generar una buena nutrición al final del verano, cuando querés bloquear la cámara y encima tratar Varroa. Como nutrir sin generar un exceso de cría y bloquear y pasar bien el invierno. Eso es todo un desafío. Lucas, cuando nutrimos bien la colmena, ¿nutrimos también a Varroa? ¿A quién le preguntás? A Matías. A mí. Y probablemente sí. Sí, ¿no? Cuando sí, más porque si vos nutrís la abeja, generás más cuerpos grasos y Varroa depende de los cuerpos grasos. Bueno, eso igual es una buena pregunta que no se ha investigado mucho desde la ciencia, pero sí, la ciencia te diría que sí, o el razonamiento científico diría que sí. Que sí, está bien. Sí, una cosa que sí, por ejemplo, es muy, muy notable, que los años muy buenos, donde la colmena tiene un desarrollo terrible en una primavera muy buena, y qué sé yo, normalmente cuando llegás a fin de temporada tenés un nivel de ácaros terrible. Tal cual. Y eso puede estar explicado por dos cosas. Primero, porque tenés durante más tiempo presencia de cría sanganera, que era lo que yo les quise decir hoy al principio. La cría sanganera termina siendo, y la proporción de área de cría a lo largo de la época cálida, por decirlo, por la estación cálida, termina siendo clave al final del verano. ¿Por qué? Porque encima después, al final del verano, reducen el área de cría, expulsan los zánganos y todos los ácaros que estaban ahí se concentran en las últimas camadas de obrera, que son las que van a hacer el cambio de abeja de verano a invierno. Y bueno, ahí es donde entra todo ese desafío, que no es para asustarse, porque en realidad es más o menos más sencillo de lo que parece. Y por otro lado, una abeja bien nutrida es más tolerante, que no es lo mismo que resistente. Y esta es una pelea que tengo con mucho. Resistencia no es lo mismo que tolerancia desde la biología
y desde la parasitología. Tolerar es eso, es aguantártela. Si vos estás bien nutrido, Claro. buscás mejor un ataque de un parásito. Resistir es luchar. Resistir, una abeja resistente es una abeja que activamente se saca los ácaros de encima de diferentes maneras. Entonces, bueno, eso que decía Lucas, yo creo que da por dos temas. Por la presencia de zánganos, mayor que en otras situaciones donde hay menos nutrición, y bueno, la abeja está más nutrida y se banca más. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, me parece, y replico yo. Entrar a la invernada con colmenas de gran población, la calidad de las reinas es clave y bien nutridas, ¿no? Todos esos son los desafíos que tenemos. Entonces, ¿cuándo monitoreamos y cómo? Según el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, tenemos que hacer un monitoreo, un tratamiento terapéutico, un registro y auditorías. Esto por la resolución 2015-81. Deberíamos los apicultores, no sé si se hace o si lo hacen, deberíamos tener esta planillita, una planilla modelo donde registremos todo, por si después, al estar inscriptos, tenemos algún tipo de auditoría, ¿sí? O si somos criadores de reina, hay cosas parecidas en las cuales nos auditan los inspectores sanitarios. Recomendaciones según el SENASA. Mirá, esto hablaba hoy Lucas, esto de la CONASA del 2010. Fíjense si hace rato que no se actualiza, pero bueno, más o menos es así. Cantidad de colmenas más de 60, tenemos que muestrear el 10%. Menos de 60, 6 colmenas por apiario. Esto es lo que se estableció en la CONASA. ¿Cómo muestreamos? Ya lo hicieron ustedes esto, así que yo lo voy a pasar medio rápido. Un frasco con agua y detergente o agua y alcohol. Agarramos, ¿qué agarramos? 2 o ideal 3 cuadros. ¿Qué cría? Abierta. Si no tengo abierta, agarro lo que tengo, pero tratamos de agarrar con cría. Si tienen cría abierta y van y se agarran cuadros con miel o cuadros con polen, y te va a dar el monitoreo bajo, vas a hacer una lectura errónea. Rotulamos bien los frascos, si no hacemos en el momento, si no lo llevamos a nuestras casas, y si no, bueno, lo volcamos en un doble tamiz, separamos los ácaros y abejas y hacemos esta cuentita. Ácaros sobre abejas por 100. Y eso es en abeja adulta, es el nivel o porcentaje de infestación en abejas adultas. Acá hay una fotito. Y esto es para que vean un poco qué es lo que pasa, más que nada en la que estamos nosotros en situaciones críticas, ¿no? O por qué yo les decía que de este tratamiento no podemos salir, porque a finales del verano los recursos alimentarios para las abejas empiezan a desaparecer y por ende la población se empieza a reducir y se empieza a preparar para la invernada. Pero Varroa no es una abeja, Varroa es más, como les decía Lucas, si tuvimos una pretemporada excepcional o tuvimos buenas condiciones ambientales, que las plantas secreten buena cantidad de néctar y polen, y Varroa recontra creció y trata de seguir creciendo hasta donde puede, y acá tenemos un punto crítico, a partir del cual esto estaría en una relación 1 a 1 teóricamente, pero después la población de abeja disminuye considerablemente y la de Varroa se mantiene más o menos alta e incluso crece. Entonces acá, ¿qué lectura pueden hacer de esto con respecto al daño? Es lógica, pero quiero que me la expliquen. Una cuestión de proporciones. Exacto, si yo miro una celda... de oveja en un momento. Exacto, bueno, exacto. Si yo miro, por ejemplo, de Soperculo una celda, ¿qué encuentro acá y qué encuentro acá? En enero por ahí encontrás una única fundatriz en la celda y en junio, julio vas a encontrar 2 o 3. Exacto, y ahí hace el desastre. Ahí colapsa la colmena, porque la intensidad parasitaria aumenta. Y quizás no tanto, porque esto lo dibujé yo, por eso está medio así como está, como yo, más o menos. No tanto porque me creció Varroa, sino porque me descendió mucho. Entonces tengo cada vez menos cría y la misma cantidad de ácaro. Entonces, cuando vos abrís una celda, por ejemplo, como decía ahí, creo que es Beatriz, no sé, si no le cambié de nombre, tenés más ácaros por larva que va a ser metamorfosis. Entonces, todo este recambio, donde sale la abeja de verano y entra la abeja de invierno, es crítico. Si a esta de la ecuación le metés los virus y le metés un mal manejo nutricional acá, y generalmente esta colonia capaz que no llega a la primavera y si llega después no arranca. Matías,
Eso tendría que ver cuando Huaraz habla de efecto negativo, es decir, que entran tantas fundatrices que al final no nace nadie, ni la abeja, ni las barroas porque se murieron. Sí, hay un efecto que eso pasa en muchos sistemas parasitarios denso dependiente. Quizás yo no entré tanto en eso, pero sí es verdad que cuando el recurso alimentario escasea, como sería este caso de por acá, bueno, llega un momento que los ácaros compiten entre sí también dentro de la celda y la descendencia de esos ácaros es menor. Aún así, el daño es mayor que si estuviera un ácaro solo acá. Eso sí, está bien la observación que hiciste, Juan. Bárbaro. Entonces, monitoreo y tratamiento clave. Hacemos un monitoreo acá, que generalmente sabemos que tenemos que tratar, hacemos un tratamiento y lo aconsejable es que volvamos a hacer un monitoreo a los 10, 20 días y al final del tratamiento. A los 10, 20, esto antes no se decía, pero después con todo esto de la resistencia y los líos que se generaron, medio que quedó ya de decir, bueno, a los 10 días monitoreá o a la semana monitoreá si volvés al campo por si el tratamiento pasó algo. Pasó algo de si hay resistencia, si lo aplicaste mal o si está mal formulado. Entonces ahí podés tomar una medida correctiva rápida. Antes lo que se hacía es se aplicaba la tirita, volvía a los 42 días. Si había algún problema de esto, llegaba y la colmena estaba muerta. Claro. Entonces ahora medio que eso ya quedó. Esto lo voy a pasar. Acá lo que le quiero decir es, bueno, fíjense, este es un estudio que habla un poco de, no importa el inglés, olvídense, pero que mira en función de la tasa de infestación de varroa la longevidad de las abejas. Y esto muestra que las tasas de infestación de varroa comprometen la supervivencia de abejas porque a medida que aumenta la prevalencia de varroa disminuye, ¿sí?, la vida de las abejas. Y también muestra que cuanto más tarde curo, ¿sí?, la supervivencia es menor. Fíjense, no tratadas en agosto, la supervivencia es esta. Ahora si trato, ¿sí?, la supervivencia es mayor. Es más de lo que venimos hablando, pero bueno, está demostrado científicamente. ¿Qué pasa con respecto a la nutrición? Los trabajos ya de unos casi 100 años atrás, un poco menos, 3/4 de siglo, documentaron esto, ¿no? Que las abejas de otoño-invierno se les dice que son tiempo de vida largo y las de primavera-verano tiempo de vida corto. Con rangos igual que van de 10 hasta 250 días. En general acá tiene que haber una media, que es la famosa abeja de invierno, ¿no? Estos son los extremos. Y la abeja de verano, en función de la demanda que tenga, te vive entre 20 días, 25 y 40 días. Tienen funciones diferentes, ¿sí? No solo tiene que ver con el tiempo que viven, sino con la función que desempeñan en la colonia. Las abejas de otoño e invierno, la principal función es regular la temperatura del nido de cría. Y esta es su principal misión. Y por eso tenemos que tener abejas fuertes, bien nutridas, con buena reserva corporal para generar temperatura a través de los músculos torácicos del tórax. Y las abejas de primavera-verano se diferencian sobre todo de estas con el cuidado de la cría y el forrajeo. Por eso viven menos. Se termina. Ahí me sale un cartel, se termina, en cualquier momento se corta. ¿Quieren que pasemos al otro? Me quedará media hora más. ¿Están durmiendo? No. Está buenísimo. Estamos, Matías. Está muteado, Matías, me parece. Sí, está muteado, Matías. Ahí estoy. Ahí Perdón. está. No. Bueno, esto lo que le quería mostrar es un trabajo viejo también, que es la influencia de la dieta, la edad y la condición de la colonia sobre la actividad proteolítica del intestino. ¿Cómo traduzco esto? La capacidad que tienen las abejas para degradar proteína, ¿sí? Incluso el tamaño de las glándulas hipofaringeas. Lo que te muestra esto es que las abejas tienen su pico de actividad proteolítica en el día 8 más o menos, a la semana, entre el 8 y entre los días 6 y 12, supongamos. Después de esa edad, su capacidad para degradar la proteína y asimilarla es baja, ¿sí?
¿Por qué les pongo esto? Porque si bien la abeja lo va a usar, no tiene mucho sentido que yo vaya a meter una torta proteica en junio. O sea, la abeja lo va a usar, porque cuando tiene hambre agarra lo que venga, pero no la va a eficientizar esa torta. Va a tener un montón de desperdicio, la va a largar por las heces. Entonces, es clave que ustedes hagan un manejo nutricional cuando se está produciendo el recambio de abejas. Marzo, abril. Y a mí no me resulta fácil eso. No sé, no me parece algo fácil. ¿Se hace? Sí, se hace. Se trabaja, se logra. Y a medida que van pasando las temporadas, ustedes lo van conociendo porque saben, por otro lado, los baches que empiezan a ver con la curva floral de su zona. Pero bueno, con lo que le quiero decir esto es que no metamos alimento por meter, porque fisiológicamente la abeja de invierno ya es una abeja vieja que tiene más de 30 días y va a asimilar poco, estamos tirando plata. Incluso las glándulas hipofaringias tienen su pico en el día 8, ¿no? Entonces, bueno, toda esta abeja que está haciendo el recambio hay que nutrirla bien para que tenga buen desarrollo de glándulas hipofaringias y después para producir jalea real para atender las últimas camadas. Insistimos mucho en eso en el curso, Matías. Bien. Insistimos mucho y lo repetimos muchas veces. La importancia de proteica para pasar después el invierno. Bueno, esto... sí, está bien. Esta la puse ahí. Porque a veces miento con esta diapositiva y yo les muestro una abeja recién emergida con una bien nutrida. En realidad no es así. Acá, para que se den una idea, tenemos cuerpos grasos blancos reducidos en una forrajera, ¿sí? Completamente desarrollados en una abeja de invierno. Esto porque la nutrieron bien. Pero Claro. Fíjense la diferencia que hay. Y los cuerpos grasos son como el hígado nuestro. Tienen un montón de funciones. En las abejas sirven para detoxificar, siguen como órgano de reserva de hidratos de carbono, de glucógeno sería. Tiene una glucoproteína ahí. Sirve como sistema de detoxificación. No es solo reserva, es el órgano clave en las abejas, ¿sí? ¿Qué tal? Bueno, esto se los voy a pasar, pero sí acá les quiero mostrar esto. Esta es una diapositiva de Sarlo, que es la dinámica de los nutrientes de una colmena, que él dice que es un fino equilibrio. ¿Qué hace que entre energía al sistema? El ingreso de recursos, ¿sí? Entonces, cuando hay nutrientes, ingresa recursos. Cuando muere abeja hay pérdida de recursos, pero la actividad de los parásitos también les saca recursos, porque el parásito también se está nutriendo, que tiene algo que ver con la pregunta que me hicieron hoy. Bueno, el tema de la jalea real es clave. Si yo no tengo bien nutridas las abejas, hay una alta probabilidad de entrar a una invernada o pasar una invernada complicada, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que hay buena jalea real en la colmena? Bueno, observando los panales de cría y viendo esto que ven acá, donde vemos las larvas, esto incluso durante todo el año, ¿no? Sobre todo en la época cálida. Si ustedes ven poquita jalea, súper transparente, y ahí tienen un problema nutricional. Probablemente tienen un problema nutricional. Entonces, si ustedes siempre se tienen que asegurar, cuando corresponda, que las abejas estén nadando en jalea real y que sea bien blanca. Si no ven esto, hay un llamado de atención al manejo nutricional. Bueno, todo esto tiene que ver e impacta en las abejas. La nutrición, la baja diversidad floral que tenemos, el daño de las colonias, aumenta el estrés, ¿sí? Bueno, esto es un poco más. Esto lo voy a pasar porque si no se me va a ir la charla. Sí sepan que la diversidad floral está demostrado que promueve la salud de las abejas. Entonces, si encima yo tengo un apiario donde estoy rodeado por soja o no veo nada, bueno, estemos atentos con la nutrición de esas colonias, porque una colonia mal nutrida, el daño que va a hacer Varroa, por lo que venimos hablando, va a ser mayor. Esto se los voy a pasar porque esto lo daba con nutrición. Estos son trabajos de Marina Basualdo, que básicamente lo que mostraba era en función de la dieta cómo mejoraba los cuerpos grasos de la abeja y las proteínas totales en los cuerpos grasos de la abeja. Y fíjense
que si le damos solo jarabe, tenemos, por ejemplo, en abejas de 12 días de vejez, de adulta, teníamos un nivel de 0,22 unidades de cuerpos grasos, o sea, 0,22 miligramos de cuerpos grasos por abeja. Ahora, cuando le damos polen, cuando le damos una torta de soja o un formulado de aminoácidos libres, esto lo vamos incrementando. Y esto es para que entiendan la importancia del manejo nutricional cuando el ambiente no lo provee o cuando queremos hacer un buen manejo nutricional a la entrada de la invernada. Lo mismo pasa con los niveles de proteína dentro de los cuerpos grasos. Fíjense cómo casi duplica. No duplica, pero le mete más del 50%. Esto muestra... Una consulta. Sí. ¿Hay en Argentina, se ha trabajado con el piso sanitario? Sé que en otros países se ha trabajado. Si realmente es benéfico, si bien no se comercializa todavía en Argentina el piso sanitario, como si, por ejemplo, se hace en Uruguay o en Chile, si es benéfico para la bajada de infectación en varroa. Y en Uruguay, lo que demostraron ahí el grupo de Sirio Invernici, justo el otro día estuve hablando con él y él me contaba que han probado diferentes tipos de piso sanitario y el que mejor les anduvo es cuando meten un piso sanitario, pero le meten una cartulina como con vaselina abajo para que el ácaro quede ahí y no suba. Ahí anda bien. Igual eso depende del clima, porque si vos lo aplicás acá en Mar del Plata, haces macana, ¿sí? Por el frío que hay. Y bueno, capaz que donde están ustedes también. Entonces, bueno, dependiendo la época del año, volvemos a lo mismo, manejo integrado de plagas, cuáles son todas estas tácticas que nosotros podemos implementar, que no siempre vas a poder aplicar en todo el año, pero si eso, meter un piso sanitario, si la rentabilidad del sistema te lo permite en tu emprendimiento, y capaz que lo podés poner durante todo el verano y cada vez que va le metés una lámina con vaselina abajo, y capaz que eso del 100% te redujo un 25% de los ácaros. Entonces, y bueno, eso contribuyó. Sí. Ahí igual acá en Argentina no es que no se comercializó, sino que en realidad se dejó de comercializar porque nadie lo compraba. Creo que el primero fue Parodi, ya tenía uno, después, no sé si Apicultor también te vendía el piso sanitario. Sí, yo no sé bien cómo es ese piso sanitario, pero nosotros lo hacemos, agarramos un mosquitero, le sacamos el chapador entre tapa, le metemos eso, le hacemos un bueno, y damos vuelta el piso. Sí, damos vuelta el piso a la colmena y listo, lo hacíamos nosotros eso. Debe ser eso. Sí, este también era muy similar. Sí, después también habían hecho otro que bueno, como los pisos plásticos que existen en muchos países que vienen con una parte del piso que tiene mosquitero y que, bueno, tiene la probabilidad de cerrarlo. El piso técnico es. Claro, exactamente. Claro. Pero acá no, en realidad se usaron más para ensayos. La gente que hacía ensayos sí lo tenía, pero bueno, yo me acuerdo de Parodi los ofrecía, lo de esto, lo otro, y en realidad acá siempre fue más de aplicación. Pero porque acá creíamos que eso tenía que eliminar el 100% de los ácaros. Entonces, desde el momento que nosotros entendemos estas cuestiones como novedades milagrosas, ahí es donde metemos la pata. Después también se ofrecieron cosas que no tenían razón de ser, ¿no? Como el algodón en vaselina y eso, pero... Cordones de vaselina, me sacaste el violín de vaselina, mami. Pero bueno, si vos lo metés dentro de un manejo y una serie de tácticas, por ahí anda, por ahí no, seguro que anda y contribuye, pero no te va a solucionar el problema. Exacto, sí. Capaz que en tratamiento acaricida tenés que meter, seguramente. Seguro. Esto para que vean la supervivencia de las abejas con todos los manejos nutricionales. Esto era mantenidas en el laboratorio. Fíjense, cuando le dan solo jarabe, cómo mueren todas las abejas al día 27, y al día 27 con polen, que era una mezcla de pólenes con soja y con aminoácidos libres, capaz un promotor L y un apipromotor, la supervivencia era mucho mayor. Esto para que entiendan realmente la nutrición, el papel que juega. Esto lo paso porque es una locura. Selección de abejas sobrevivientes a varroa. Este es otro de los pilares del manejo integrado. Bueno, capaz, esto está bueno, pero el ProAPI creo que certifica dentro de ciertos criadores que están dentro de su red algunas líneas de abejas que podrían reducir las poblaciones de varroa por grooming, por limpieza específica contra varroa o por selección de ácaros que no se reproducen, que es lo que hablábamos hoy.
Estas son características genéticas de las abejas que los criadores que le vendan esto deberían demostrarlo de alguna manera, ¿sí? Básicamente esto consiste, como aparece en la loca americana, en ensayos que hacen los criadores y hacen programas de selección para dentro de una población inicial de un apiario detectar a aquellas madres que tienen la capacidad de que cuando la cría está enferma, y cuando uno lo hace un poco más dirigido, enferma por varroa, remover a las 24 horas una buena proporción, arriba del 95%. Otro que es el grooming, son abejas que ya no atacan a los ácaros que están en la cría, sino los ácaros que están en la fase de dispersión o de foresis y los muerden con sus mandíbulas y los eliminan. Esto han trabajado muchos americanos en esto, con resultados contradictorios. Si bien es un rasgo genético, a veces no es suficiente para que esas colonias sobrevivan. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un manejo integrado y un montón de tácticas. ¿Qué podemos hacer nosotros? La aplicación de panales zangaleros, si consiguen cera estampada de zánganos. Como sabemos que el ácaro tiene preferencia por cría de zángano, deberíamos poner esos panales y una vez operculados volver, hay que calcular ahí los días y retirar esos cuadros y quemarlos o eliminarlos. O seccionar la mitad de un cuadro que cuando hay una buena entrada de néctar la abeja la abracera y generalmente es de zángano, esto también después se corta y se saca. ¿Elimina el 100% de los ácaros? No, no lo elimina. ¿Funciona dentro de una serie de tácticas que nosotros pensemos? Sí, funciona. ¿Es económicamente rentable? Depende del manejo. Capaz que algunos sí, capaz que algunos no. Siempre cuento lo mismo, que en Italia a algunos no les quedaba otro y creo que lo siguen haciendo. Tenían solo el oxálico y el oxálico en solución acuosa o azucarada y los tipos tenían 1000 colmenas y enjalaban colmena por colmena a la reina, dejaban que nazca toda la obrera, así el ácaro estaba todo en dispersión o en foresis y ahí aplicaban el oxálico. Acá le decís eso a un tipo con 1000 colmenas y medio que te mira de reojo. O te miraba de reojo. Bueno, o sea que Diego Pagani, el presidente de CONAPI, trabajaba con cerca de 1000 colmenas con el hermano y eran orgánicas y enjaulaban todas las reinas, pero no en una jaulita común, sino que tenían un cuadro especial con una jaula grande, digamos, y enjaulaban todas las reinas, esperaban, no me acuerdo cuántos días, porque ya lo tenían, y le metían como si fuera un mechero para subliminar el oxálico, que le andaba con una garrafita que le andaba de a 3 colmenas. Entonces iban cambiando. Maratónico era. Pero no, bueno, yo cuando me dijo, y le digo, ¿cuántas veces lo haces al año? 2 veces, me digo, pero esto es más difícil que cosechar la miel, que hacer núcleo. Y sí, dice, pero es lo que tenemos, porque bueno, eso estaba muy complicado con el asunto de ser orgánicos. Pero bueno, entonces ahí está, la rentabilidad le daban. Un garrón, sí, un garrón. Después habrá llegado la Loencap y lo habrán revoleado eso, pero bueno. Sí. No sé. La verdad que no sé. Lucas, cuando encierran la reina, que hacen queda una zona semihuérfana, ¿no tiran celda las y abejas? la verdad que no, yo la verdad que lo poco que hablé con él del tratamiento en sí, porque me mostró todo, me mandó fotos, o sea, sí el cuadro me lo trajo cuando estuvimos personalmente y en realidad era como un sistema de crianza donde vos enjaulás la reina para las celditas. Bueno, era un cuadrado, digamos, no sé, debería ser de 20 por 20 o de 20 por 15, una cosa así. Supongo que no, porque lo hacían a fin de temporada o muy a principio, digamos, cuando las colmenas no estaban. O sea, tenían más problemas, inclusive tenían muchas pérdidas de reinas, ¿eh? No es que. Sí, me imagino, claro. Sí, no era un método. Pero era lo que más tenían, digamos, ¿viste? No tenían como otra forma. Sí, por ejemplo, usaban casi en todas las colmenas tenían los pisos sanitarios, digamos. Pero bueno, qué sé yo.
Estaban en el norte, ellos eran en la zona del Véneto. Yo abandono la apicultura, si tengo que encerrar Neil Rain, abandono la apicultura. Con esto quizás lo que tenemos que entender es que depende del contexto. Entonces a algunos les funciona y a otros no. Cada uno valorará su mejor estrategia. Exacto. Dentro de los orgánicos, el fórmico, el oxálico y el timol son los que hoy más se usan. El fórmico y el timol, yo voy a generalizar acá, generalmente son tratamientos que se dicen de corta duración. Son compuestos muy aromáticos. Cuando uno los aplica, si hace mucho calor ambiente y la abeja tiende a ventilar, se libera mucho más rápido. Generalmente son bombas químicas que están las primeras 24 o 48 horas, donde mayor caída de ácaro hay. Y lo que se ha buscado es prolongar esa actividad, pero fíjense que estamos hablando de horas, no de días acá, ¿no? Entonces, comparado con una acaricida de síntesis, capaz que a lo sumo 5 días, qué sé yo. Entonces, volvemos a lo que hablábamos hoy. Se ha aplicado en concentraciones que van del 65 al 85% en diferentes matrices, tanto el fórmico como el timol. Así lo voy a ir pasando generalmente. Acá sí hay mucho de artesanal en este sentido. Lo que pasa que al ser orgánicos, bueno, eso siempre fue también una discusión, hasta que aparecieron los productos aprobados, como la Loencap y eso. Bueno, yo dije no iba a hablar de cosas. Pero bueno, medio que ahí ya había una formulación. En ese caso, oxálico. ¿Qué quiero que les quede de esto? Es que las concentraciones son variables y que tienen que ir siendo ajustadas en función de la ubicación que están, si alguno decide por ir de este camino. ¿Cuál es la ventaja del fórmico? Es el único acaricida que actúa sobre los ácaros que están dentro de las celdas de criopercular. Otro no lo hace. Pero siempre me pregunté eso. ¿Está tasado cuánto, digamos, actúa o tenés que subirle la dosis? ¿Adentro de los ácaros? No. Yo nunca leí el trabajo realmente que haya cuantificado cómo te mejora la eficacia. Debe ser uno de los primeros trabajos y después fuimos todos y repetimos así. Pero sí es verdad que la molécula pasa por el opérculo, porque eso sí lo han demostrado y encuentra los ácaros muertos. Sí, yo lo escuché a Nanetti mucho hablar de eso. Claro. Pero en realidad yo no sabía, digamos, qué valor tiene desde el punto de vista de control, digamos. No, por eso te iba a decir, tampoco creo que sea la gran diferencia. Pero bueno, siempre se destaca eso como una bondad del principio activo. Quizás para convencer a la gente que vaya por el camino de los orgánicos, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé hasta cuánto hace la diferencia. Esto, no sé, es algo que haya alguien que lo esté usando, se usa poco en Argentina, en algún momento se hizo este desarrollo, ya pasaron como 20 años, estas son diapositivas viejas. Sí, 2001 es esto, 2000, 99, bien. Yo tengo los trabajos ahí. Que lo hizo la gente del PROAPI con gente del CIAS. Fíjense que acá está de hecho el sello del PROAPI. Bueno, esto después con la devaluación y todo eso y los gobiernos que tuvimos quedó fuera de mercado porque es inviable económicamente, pero bueno, se había logrado que esta molécula esté en un gel que libere lentamente e incluso las colmenas, que en algunos lados se sigue haciendo. Fíjense que le meten una entretapa sin el chapadur para que se haga una cámara acá de aire y circule mejor. El oxálico fue amor y odio, ¿no? Porque en un momento surgió la forma que se aplicó, esto en Italia fueron los pioneros, eran solución azucarada, más o menos a un 3,6%, y acá en Argentina lo aplicamos en agua destilada como un 6,4%. Entonces, bueno, a mí, yo cada vez que doy esta charla, algunos me dicen que en solución azucarada le mataba a las abejas también. ¿Por qué? Porque la abeja lo ingiere y la molécula es tóxica. Lo que pasa es que es tóxica a concentraciones altas. Entonces, si lo metes a un 6,4% en solución azucarada, matás abejas. Si le bajás la dosis entre un 2,5 y un 3,5, bueno. Y se aplicaban 5 mililitros por calle cubierta por abeja. ¿Sí? Había esas jeringas como están viendo ahí. Entonces, la dosis por colmena era en función de la fortaleza de la colmena, pero siempre era una concentración determinada. Pero no ser chino con esto que es más químico. Bueno, en Argentina pasó de todo con esto.
Hubo gente que perdió colmenares, hubo mucha bronca, insultaron al SENASA, insultaron a los laboratorios privados, nos insultaron a nosotros, de todo. Insultaron a todos. Y después apareció, bueno, el oxálico. Esta es otra foto que les mostraba un caso, que siempre la muestro, que había picado el oxálico en agua destilada. ¿Y qué pasaba? Después el oxálico precipitaba, ¿sí? Quedaba Claro, así en los quedaba la cabezales sal. y quedaba la sal, exacto. Y cuando la abeja venía a limpiar esto, medio que lo ingería y se moría. Entonces, bueno, un problema bárbaro. Eso lo paso porque no importa, ahora porque no los quiero matar. Y después el oxálico, que esto es un poco lo que comentaba Lucas de alguna manera. Esta es una tesis que hicimos en la Tecnicatura de la UNE, que la hizo Delmiro, y él aplicaba 2,5 gramos de ácido oxálico cada 15 días, 3 aplicaciones, le daba 10 segundos con este vaporizador, un precalentamiento de 4 a 6 segundos, ahí metía los gramos de oxálico, ¿no? en este dispositivo. Lo calentaba con esta garrafita, yo no sé nunca esto, y largaba este humo. Fíjense, no usaba máscara del Miro. Bueno, acá hay que ser súper cuidadoso, porque hay que usar. Muy cuidadoso. Porque Muy el cuidadoso. oxálico cuando se combustiona da fórmico, en parte, y el fórmico es corrosivo. Entonces, tengo el padrino de mi nene que se doctoró conmigo y está en Nueva Zelanda, que ellos curan con esto también, un poco más sofisticada la herramienta. Y me decía, nada, recontento, me mandaba fotos, mirá, Mati, cómo estamos curando, mirá, que esto, que el otro, que era fan del... Al otro día le escribo, le digo, Nico, no, a la semana le escribo, güey. Digo, Nico, ¿cómo anduvieron? No, Mati, casi me muero, me dice. Claro. El primer día no nos dieron ni máscara ni nada y yo terminé y no tenía antiparra y me ardían los ojos, sentía como que la fosa respiratoria me ardían, entonces, bueno, es súper irritable esto, hay que ser muy cuidadoso, aplicarlo no viento en contra, sino viento a favor, hay que tomar los recaudos. Que sea orgánico no quiere decir que no sea nocivo. Bueno, con este tratamiento, de esa manera que les conté, por ejemplo, tuvo una eficacia del 71%. Estamos lejos de los 95% lo de síntesis, pero a él, que lo aplicaba a la entrada de la cosecha, le funcionó. Le permitió llegar al invierno y después aplicar otro tipo de manejo. Este es el famoso AloenCap. A mí me tocó ser parte del ensayo que luego sirvió para acreditar frente al SENASA. Nosotros lo publicamos en una revista científica, pero bueno, en su momento de la Pampero nos vino a buscar para que le hagamos el ensayo y eso se presenta a SENASA y lo aplicamos en 3 puntos diferentes del país. Esto fue entre el 2012 y el 2015, se publicó en 2016. Pero bueno, fíjense que se aplicaban 4 tiras de oxálico por cámara completa. Hoy eso ha cambiado, se están diciendo 3 tiras. Y hasta 2 tiras. Nosotros aplicamos 2. Y monitoreamos. Y si no anduvo bien la eficacia, volvemos a aplicar 2. No sé, ahí está muy variable, hay una nebulosa. Lo que no aplicamos más son 4 tiras, porque notamos con el tiempo, sobre todo cuando una colmena estaba creo que ustedes hablan de categorías, ¿no? Les muestran el curso, bueno, en categoría 2, a una entrada invernada, si no llegabas a categoría 1 y aplicabas 4 tiras, bueno, perdías un marco por ahí de abejas y tenías un problema o te recambiaban una reina. Así que lo ideal es entrar con colmenas categoría 1 a la entrada a la invernada y curar, ¿no? Bueno, no sé, eso está variable. No sé qué están recomendando ustedes ahí. No, y el tema, bueno, nosotros estamos trabajando casi todos con 3 o 4, pero más que todo tiene que ver con el historial, ¿viste? Claro. Si vos venías tratando con otras cosas, más vale tratar con 4, si tenés una colmena fuerte. Y no ven efectos negativos cuando meten 4, no, les anda bien. Y mirá, yo estoy muy al sur, estoy más al sur que vos, pero el caso nuestro, en la zona, ¿no? Yo no te digo mi caso particular, pero en la zona el murmullo es el tema de usarlo en otoño,
viste que nosotros tenemos la flor amarilla, con lo cual el tratamiento normalmente se arma muy a tarde, y eso hay algunos apicultores, o sea, no está testeado realmente, digamos, ¿no? No está hecho a campo. Está hecho a campo y hay una visión del apicultor que bueno, que se achica un poco las colmenas y tiene ese tema específicamente. Yo lo he hablado con los chicos de la campo, que bueno, estamos en la misma área, y sí, depende de la temperatura que estemos trabajando, ¿viste? Entonces depende cómo es el otoño. Si tenemos otoños medios cálidos, no tenés graves problemas. Ahora, cuando de repente tenés una helada a mediados de abril o principios de abril, notás una merma de población, pero bueno, digamos, también hay que ver... Los chicos en algún momento sé que decían de aplicar 2, después sacar y volver a aplicar 2. Bueno, ahí siempre asesorarse con un técnico, porque es variable. Y algo que les quería decir, que era lo que en realidad más me interesaba del Albion Cup, es que en realidad fue una revolución con respecto al oxálico, y es esto que hablábamos de que medio que vino a traer un poco luz sobre el futuro negro que teníamos, porque lograron con estas tiras de celulosa, que son bien densas, aunque aún así las abejas pueden llegar a roer un poco, que una molécula que era orgánica, que se aplicaba 3 veces, una vez por semana, se comporte como una caricida de síntesis y que esté entre 35 y 42 días dentro de la colmena. Entonces, se ha probado con un montón de crías dentro de las colmenas y funciona muy bien. Y en zonas incluso del norte del país, cuando tienen tres flujos de néctar, como era Chajarí y eso, les permitía, si bien no es lo ideal, meter estos tratamientos muy cerca del flujo de néctar, porque era tanta la cría que tenían y era tan continua la entrada de néctar a las colmenas que no les queda otra que tratar ahí sobre la cosecha. Esto para mostrarle que lo hicimos con abejas africanizadas en México y también funcionó bien, con una abeja, y acá aplicamos 4 tiras y la eficacia fue el 88% casi. Bueno, siempre el monitoreo y la observación. Con respecto a la resistencia al oxálico, lo que se ha estudiado es que no generaría resistencia. Nosotros teníamos presentado un proyecto a través del sistema de ciencia, pero bueno, ahora con la situación que está atravesando la ciencia han recortado todos los fondos y el proyecto, si bien salió financiado, la plata nunca llegó, así que eso quedará postergado. Yo soy un convencido de que el caso del oxálico hay que mirarlo de reojo, porque siempre dijimos que no hay riesgo de resistencia, pero porque la forma de aplicación duraba poco tiempo. Ahora lo estamos haciendo comportar como una caricia de síntesis. Bueno, no sé. No, por el momento... O sea, que el año pasado en el Congreso de Apimondia en Chile se presentó un trabajo que habían tenido problemas, baja eficacia, qué sé yo. Bueno. Pero bueno, fue un lindo debate, porque en realidad creo que primero justo encima lo había presentado Elian el trabajo. Y bueno, resulta que después hablando en el debate, qué sé yo, como el trabajo en Estados Unidos, como habían recibido tarde la financiación, habían hecho el ensayo tarde. Y lo habían hecho en pleno invierno. Claro. En colmenas que habían salido... Hay que ir con pie de plomo, ¿no? En todas estas cosas. Como cuando uno no conoce mucho, hay que ir con mucha cautela, no relajarse y bueno, tampoco sacar conclusiones erróneas. Que es por ahí claro, bueno, por eso. Aparte es como que, bueno, a ver a quién baja Yo lo sentí medio así, digamos, ¿no? Como claro, que la en ese momento, digamos, se llenó el salón, digamos. Era más una... ¿Viste? Y me parece que, bueno, que tuvo... Por suerte, a último momento admitieron de que, bueno, que sí, que posiblemente la época que iban a hacer de vuelta al ensayo, ¿viste? Porque, bueno, imagínate para la apicultura argentina, sobre todo, decir eso era, ¿viste? Es más, después escuché apicultores que habían escuchado el comentario y que entonces, ¿qué estaría pasando? Digo, no escucharon todo el comentario. Se arma una bola. No, yo creo que hay que estar atentos, porque... Hoy hay apicultores que llevan años curando y no usan otra cosa que esta, entonces podemos prevenir. Siempre la teoría dijo que no hay riesgo, y las pocas veces que nosotros lo probamos, ese trabajito que les mostré, que no hablé mucho, pero bueno, da que no. Nosotros habíamos monitoreado un apiario de Fernando Mariani, que él
durante años aplicaba como 8 veces al año porque él iba monitoreando y cuando veía que le daba más de 1,5% de barroa, le hacía una pasada con oxálico en solución azucarada. Solución azucarada. Claro, entonces ahí le estudiamos y no, vimos que después como de 8 años que él nos decía, nos aseguraba si ese manejo, no vimos ningún cambio. Bueno, hay que estar atentos, ese fue un caso de estudio. Para ir cerrando, así no me matan, esto es un ejemplo de un manejo integrado netamente orgánico, dejando de lado los acaricidas de síntesis, con la fase crítica en marzo y abril, donde se aplica un timol, ¿sí? Con una eficacia del 85-90%. Estos fueron ensayitos que se fueron haciendo para construir esto. Se sabe que después de esto viene la reinfestación, es mucho más pronunciada si al lado tenemos un apiario abandonado. Sabemos que el oxálico en ese momento, acá podría ser, supongamos, el oxálico en tira de celulosa u oxálico sin cría, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que si aplicamos el oxálico en solución azucarada, si no hay cría funciona muy bien, pero si hay cría, bueno, la eficacia disminuye mucho porque no llega a los ácaros que están ahí y no está mucho tiempo dentro de la colmena al principio activo. Esto permitía llegar a la próxima temporada de un nivel aceptable. Si acá hay cría, la eficacia disminuye, entonces acá había que aplicar otro tratamiento. ¿Qué hay que rescatar de esto? Es que el manejo depende. ¿Y de qué depende? De lo que yo hago y de los monitoreos. La clave es el monitoreo siempre. El monitoreo es la mejor herramienta que tenemos, la más barata, lo único que lleva es tiempo. Yo siempre recomiendo hacerlo ni bien llegamos al apiario, porque si lo dejamos para lo último no lo hacemos. Y eso nos va ayudando a tomar decisiones. Y después, entender la época del año en la que estamos, ¿sí? Eso es importante para, qué sé yo, no es lo mismo llegar con un 10% barroa acá que con un 2%, porque si después aparecen los zánganos acá, si acá yo no tomo una decisión urgente, bueno, estas colmenas van a explotar de ácaros. Todas esas cuestiones, la nutrición, los baches nutricionales, la edad de las reinas, etcétera, etcétera. Bueno, voy a dejar de compartir. Matías, te hago una pregunta. Bien. Las tiras de Lubencap, ¿hay que sacarlas sí o sí? Sí, sáquenlas. Ok. Deberían sacarlas. Sí. Como todos los acariciados deberían sacarlas. Perfecto. Bueno, 47 quedaron, ¿eh? Se me fueron hacer un lujo. Bárbaro. Bueno, no sé si tienen alguna duda más y si no, ya los vamos Yo tengo dos preguntas. No, la primera tiene que ver con el tema de bueno, te la voy a resumir en una sola. El tema del cambio climático, si más allá de los problemas, por ejemplo, que tienen los apicultores para llegar a la colmena cuando llueve mucho y no pueden entrar, si ya vos escuchaste, viste, recibiste trabajos que asocien, digamos, cambios en las estrategias de barroa, no del apicultor, ¿no? Estoy hablando que la barroa actúe diferentes en zonas donde se están viendo cambios climáticos muy fuertes. Por ejemplo, Europa, que viene de sequía tras sequía, si eso puede hacer algo sobre el ácaro, o sea, si hay alguna correlación, algún trabajo que sea cierto, ¿no? Porque vos viste que con el tema del cambio climático hay tanta financiación que le ponen cambio climático y después terminan estudiando, viste, cómo se parten las piedras, pero bueno. Sí, mira, con barroa yo no he leído nada, lo que sí he leído, que en cierto modo decir, bueno, esto se puede relacionar. Sí sabemos que el aumento de la temperatura genera algunos desequilibrios ambientales y las precipitaciones y las temperaturas que hacen, por ejemplo, que las plantas o dejen de secretar néctar o lo secreten con mucho contenido de agua, por ejemplo. Eso termina repercutiendo en la nutrición de las abejas y puede potenciar los efectos de barroa, por decir algo. También se ha documentado que muchas plantas, el aumento de las temperaturas producto del cambio climático les ha modificado el porcentaje de proteína cruda.
Entonces eso termina repercutiendo en la nutrición. Directo con Como Barroa que- yo no leí nada. Lo que pasa es que también censar el cambio climático, como es algo que lleva tantos años, los tiempos son medio geológicos, entonces es re difícil. Pero Claro. sí es una preocupación. De hecho, el IPBES, cuando ahí que estuvo Lucas Garibaldi y eso, documentan el cambio climático como una de las principales amenazas para la biodiversidad en el mundo. No, te consulto esto porque la otra vez tuve la oportunidad de asistir a un, no sé bajo qué títulos, era simposio, encuentro, donde se presentaban casi todas las redes que hoy están, bueno, viste que hoy en Europa todos trabajan en red, digamos, ¿no? Porque también es la premisa. Aparte ves que el número 1 en una red está el número 3 en la otra red, bueno. Y me interesó un trabajo bastante interesante. Me interesó un trabajo en donde mostraban justamente las razas originarias, digamos, de cada sector de la Mediterránea, o sea, las razas que eran típicas de cada lugar, y cómo, digamos, esas razas, por ejemplo, actuaban frente a picos de temperatura, que yo, como que estaban, y la comparaban casi todo con la apis mellifera o con la apis mellifera ligústica, digamos, ¿no? Como las descendientes, como que las abejas que estaban desarrolladas en el lugar tenían más capacidad en qué sé yo, el desarrollo del nido de cría o en controlar el nido de cría, no, o sea, como medio un poco a favor de devolver un poco algunas razas que eran las nativas de cada zona y que estaban mucho más ambientadas. Y uno de los temas que no presentó ninguna filmina, y después le pregunté y me dijo, que yo te lo voy a mandar, todavía lo estoy esperando, era con el tema de Barroa, digamos, ¿no? Como que, bueno, como que las razas más nativas, digamos que en el caso nuestro estaríamos en el horno, obviamente, pero como que, bueno, como que las diferentes razas actuaban o sea, esto mejor. no evaluando el cambio climático, sino, por ejemplo, que ponían colmenas y le iban elevando la temperatura externa y veían qué hacía, y entonces a qué temperatura cortaban postura, a qué temperatura, no sé, consumían, o sea... Sí, seguramente alguna relación hay ahí. Yo no he leído, pero Lucas, estos últimos años para mí estos últimos 4 años fueron duros por la dirección del instituto y me han alejado un poco la lectura, así que a mí se me puede estar escapando la tortuga. Me tendría que poner a mirar de nuevo. Está. Pero bueno, si te lo mandan o si lo reclamás, mándamelo, porque está bueno. Sí, porque eran diferentes aspectos, ¿viste? Y en realidad uno puede correlacionar capaz que más del lado biológico, digamos, ¿no? Claro. Del lado apicultor, pero sí del lado biológico. O sea, si tienen, qué sé yo, ahí mostraban, por ejemplo, una adaptación que era cuando elevaba mucho la temperatura, aumentaba rápidamente el consumo de agua, no sé si la chipriota, ponele, por decirte una raza. Sí. Entonces la tipa mantenía siempre el nido con una humedad que las otras empezaban a tener problemas con eso, ¿viste? Bueno. Entonces digo, bueno, yo me acuerdo, había un trabajo, ¿no? De Uruguay, acá había una persona que ponía unas resistencias eléctricas en los pisos, ¿te acordás? No sé, hace mucho tiempo. Sí. Sí, bueno, eso también, el tema del shock, shock de temperatura. En Barroa sí está demostrado que a determinadas temperaturas el ácaro se desprende de la abeja. Ajá. Y bueno, habrá que estar atentos. Bueno, lo dejo a los alumnos si quieren hacer una pregunta antes de retirarnos. Bueno, y si no, después tendrán mi contacto ahí, el mail, me escriben o... No, me generó curiosidad cuando dijo que a una determinada temperatura se desprende la barroa. ¿Qué temperatura estaríamos hablando? Me parece que era más de 38 grados, no me acuerdo. Pero eso está, si buscamos tiene que aparecer. Excelente. Lo que pasa es que, bueno, de nuevo va combinado con un tipo de piso, porque si se cae al piso y no es cribado o no es tipo estos sanitarios que estábamos hablando con algo de pegamento, vuelve a subir. Generalmente vuelve a subir. Excelente, gracias. De nada. ¿Te hago una consulta? Sí. Vos hablabas de que si uno curaba todo y tenía un apiario que estaba abandonado, te complicaba en lo que vos hacías. Sí.
las colmenas silvestres, ¿en cuánto te complica en todo lo que vos haces? Eso debe estar estudiado. Lo que... Esto, bueno, no te lo digo con ciencia cierta, pero lo que sí podría hipotetizar es que quizás no tanto, porque realmente las colonias silvestres se enjambran bastante. Esto tomarlo con pinza, por lo que te voy a decir, pero bueno, un mecanismo evolutivo por el cual las abejas se defienden contra varroa y está muy acentuado en las africanizadas es la enjambrazón. La enjambrazón es una manera de diluir la población de parásitos al dividir la colonia y frenar la postura. Yo no creo que eso repercute, y por otro lado, el nivel de colonias silvestres comparado al nivel que nosotros producimos por la crianza, creo que debe ser significativamente menor y quizás no repercuta tanto. Sí es un problema esto de los apiarios, porque además los apiarios están intervenidos por el apicultor. Las silvestres, si realmente están establecidas, ahí lo que sobrevivió es muy buena defendiéndose contra varroa. Entonces generalmente mantienen cargas de varroa bajas. Gracias. Bueno, gente. Perdón, Bueno, última a colación de la de recién. Sí. Hay que ver si las silvestres son silvestres o son, ¿no?, de un apiario que se... Sí, tal cual. Capaz que se enjambran de al lado y son un problema. Claro, Sí, eso sí. hay que saber hasta dónde son Sí. o no. Sí, generalmente las silvestres vienen de algún apiario, pero bueno, como esas no tienen manejo o colapsan al año o sobreviven, y si sobreviven es porque tienen la capacidad de resistir al parásito. Gracias. Bueno, Matías, muchísimas gracias. Bueno, perdón la entrada tarde. No, y vos disculpanos que cuando anduvimos a los Excelente, saltos. excelente. Cuando empezamos los cursos en forma virtual, que no podíamos ni hacer práctica, que todavía no teníamos Zoom, no sabíamos cómo era, entrábamos todos cada 45 minutos. Y nos parecía re normal. Hoy que tuvimos que entrar 3 veces, parecía que estábamos en el precámbrico. Bueno, lamentablemente teníamos otro curso y bueno, y en el momento que cambiamos el día de la clase, no nos percatamos, no me percaté yo y bueno, y después ya era tarde. No, pero no hay problema, salió todo lo que haya salido. Está bien. Bueno. Te pido disculpas. Gracias, Matías. Buenas noches.